Listo, Rodrigo. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús para todos en esta noche. Que el Señor les bendiga abundantemente. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo. Calispera, que es buenas tardes, buenas noches en griego. Hoy tenemos un debate donde yo voy a ser el moderador. Un debate que es Trinidad versus unicidad. ¿Cuál es la doctrina bíblica? Tendremos a nuestros exponentes. Guido Rojas por parte de los católicos, defendiendo la Trinidad, y tenemos a Alexander Escobar, nuestro amigo que es pentecostal unicitario, y él defenderá pues obviamente la doctrina de la unicidad. En este debate tendremos 2 minutos de saludo. Tendremos, después de los saludos, tendremos 15 minutos, de 2 tiempos de 15 minutos cada uno para sus exposiciones. Y finalmente tendremos 2 minutos o menos de despedida. El que va a iniciar esta exposición será Guido. Yo voy a, mientras tanto, a cuadrar el cronómetro. Permítanme un segundo. Entonces, aquí tengo mi cronómetro. Voy a cuadrar los 2 primeros minutos. 2 minutos. Y el celular sonará cuando estén listos. Obviamente apagaré mi micrófono y avisaré cuando ya sea el tiempo. ¿Estás listo, Guido? Guido. ¿Aló? Guido. Sí, ya, Rodrigo, te escucho. ¿Estás listo? Tú me dices, me das la señal de saludo. Puedes comenzar. Listo. Bueno, muy buenas noches, amables personas que en este momento están conectadas para de este debate, este compartir de la palabra de Dios sobre un tema que nos convoca, que es la Trinidad y la unicidad. Mi nombre, ya lo había dicho, soy Guido Rojas, soy licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana. Soy además el administrador del Foro de Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que cuenta ya con más de 16.000 foristas, tanto católicos como evangélicos. Es un debate, es un foro abierto donde todo el mundo puede publicar sus videos, sus posts. Y también tengo nuestro propio canal en YouTube donde subimos todos estos compartir de la palabra de Dios, que se llama Videos Apologética Católica. Aparte de eso, también soy el autor de este libro que se llama Verdades de la Fe Católica. Es un manual de teología de 21 temas fundamentados con la palabra de Dios sobre diferentes puntos, precisamente argumentados con la Biblia, puntos de doctrina católica. Entonces le doy la bienvenida, un saludo a nuestro moderador Rodrigo Calvo y a mi debatiente por parte de la universidad, el señor Alexander Serrano. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a cuadrar el tiempo de Alexander. ¿Estás listo, Alexander? Sí, señor. Perfecto. Puedes iniciar. Bueno, saludo muy respetuoso. Primeramente doy gracias al Señor Jesucristo porque en esta noche nos tiene aquí reunidos, como dijo Guido, para tener un compartir de la palabra de Dios. Ya como todos me conocen, mi nombre es Alexander Escobar Serrato, soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, apologista, investigador bíblico, y hoy estamos aquí para debatir este tema sobre
si la Trinidad o la unicidad es la doctrina bíblica. Doy gracias al señor Guido por estar hoy con nosotros y también a Rodrigo Calvo Bernal por estar en esta noche haciendo como moderador. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la gloria del Señor Jesús y que lo que hagamos sea para edificación de todos nosotros. Dios les bendiga. Bueno, entonces, perfecto. Ya se tomaron menos de un minuto. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión de 15 minutos cada uno. Voy a cuadrar el temporizador. Entonces, ya pueden ver, está en 15 minutos. ¿Están listos, Guido? ¿Están listos, Guido? Guido. Listo, ya vi. Listo. Eso. Bueno, puedes iniciar. Quería pedirte, Rodrigo, el favor, si de pronto un minuto antes me puedes avisar, ¿no? Como para, si hay que terminar la idea. Ok. Bueno. Bien, entonces, queridas personas que en este momento están pues conectadas y que van a ver este debate, todos sabemos que la Trinidad y la unicidad pues es un debate de orden doctrinal dependiendo de lo que cada uno de las corrientes interpreta acerca de lo que es la palabra de Dios. En sí, los textos bíblicos que utilizan los trinitarios, que utilizamos los trinitarios o los unicitarios, son los mismos textos, bien sea en Biblias católicas o en Biblias evangélicas. La única diferencia es precisamente la interpretación, lo que bíblicamente se conoce como la exégesis o la hermenéutica, para cada uno tener sus posturas. Existen tanto Biblias católicas y evangélicas que apoyan la Trinidad, y también, si más de pronto nuestro amigo Alexander nos podrá informar un poco más, pero en lo que yo conozco hay una Biblia, también Biblias de estudio, que son las que a veces yo comparto en estos debates, Biblias que tienen, por así decirlo, versículo a versículo, una explicación hecho por exégetas, teólogos y biblistas, tanto católicos como evangélicos. Y existe una Biblia que no la tengo en mi colección, pero pues que sé de su existencia, que es la Biblia del Diario Vivir o de la Vida Plena, que creo que es una Biblia netamente, doctrinalmente unicitaria. Entonces, como tal, podríamos decir que tanto la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la unicidad, para ambas corrientes, se basan en las Sagradas Escrituras. Tengo aquí en mis manos esta Biblia, es la Biblia de América, es una Biblia católica, y quiero empezar esta primera ponencia con un pasaje que aparece en una de las cartas pastorales del apóstol Pablo, que es la carta a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 15. Y hago esto porque quien tenga la razón, o las iglesias que profesamos la Trinidad, o las iglesias que profesan la unicidad, tienen que ir de acuerdo con esta declaración que hace el apóstol de los gentiles en la palabra de Dios. Dice en el verso 15 de primera de Timoteo 3, una carta pastoral escrita hacia el año 64 o hacia el año 65, es decir, poco antes de su martirio y casi 30 años después de la ascensión de Jesús a los cielos. Dice, da una connotación muy importante escribiéndole a Timoteo. Dice, pero si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Vamos a ver a qué llama el apóstol Pablo la casa de Dios. Dice que es la iglesia, el término eclesia en griego, congregación, unión, asamblea de personas. La iglesia, una única y verdadera iglesia que existía ya en tiempos de Pablo, cuando escribió esta carta, la dice la iglesia del Dios vivo, o sea, de un Dios que es el que existe, el Dios que se revela desde el Antiguo Testamento, el Dios que también en el Nuevo Testamento se hace presente con lo que nosotros creemos de la Trinidad, haciendo la diferencia a todos esos dioses paganos, mitológicos, que solamente están en la imaginación de los hombres, y da dos características de esta única y verdadera iglesia que existía, la que funda Jesucristo, en Mateo 16, 18, la promesa cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, en la misma iglesia
que está hablando Pablo 30 años después y da dos características. Dice que esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. En otras versiones dice baluarte, baluarte o fortín o fortaleza. Entonces, estas dos características me llaman mucho la atención porque columna como tal es lo que soporta en sí una edificación. Son, por así decirlo, las paredes o los soportes donde va todo el peso, y el fundamento o un baluarte o un fortín es precisamente donde se reúnen los soldados como tal para defender precisamente de sus enemigos de cualquier ataque exterior. Entonces, teniendo claro que el apóstol Pablo dice que la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad, podemos deducir que tanto desde el siglo I en que Pablo escribió esta carta, hacia el año 64, 65, después de la muerte de los apóstoles, ya a finales del siglo I con Juan, el último de los apóstoles, siguiendo en el siglo II, tercero, cuarto y quinto, solamente puede haber una verdad. Los cristianos de todos los tiempos han creído o en la Trinidad o han creído en la unicidad de Dios. Entonces, ya desde el punto de vista de lo que es la historia del cristianismo primitivo como tal, voy a hacer algunas referencias de mi libro, Verdad de la Fe Católica. Es un compendio de teología en el cual, pero la información que está aquí se puede también corroborar hoy en día por internet en cualquier buscador. Voy a hacer primero énfasis como lo que se llama en la historia de la iglesia primitiva, los llamados padres apostólicos, que eran, por así decirlo, los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles. Hay dos declaraciones en favor de la Trinidad. Una está en el acta de martirio. El término mártir en griego es testigo, el que muere por Jesucristo, muy conocido, que fue Policarpo, obispo de Esmirna, quien fue un discípulo inmediato del apóstol Juan hacia el año 155. Dice esta declaración: Señor Dios omnipotente, refiriéndose al Padre, Padre de tu bendito Hijo Jesucristo. O sea, nótese bien que habla de un Señor que es Dios, que es omnipotente y que es Padre de ¿quién? De su Hijo, que es, lo dice Jesucristo. Sigue diciendo: te alabo, te bendigo, te glorifico por mediación del siempre eterno celestial pontífice. O sea, el pontífice es el puente que entre los hombres y Dios. Otra vez, ¿cuál es ese pontífice? Jesucristo, tu amado Hijo. Reconoce que el pontífice es Jesucristo y que es el amado Hijo del Dios omnipotente. Y sigue diciendo: por quien sea a ti justamente con él, o sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nombra aquí a las tres personas. La gloria, o sea, la doxa en griego, la misma gloria, la misma honra, la misma adoración, ahora y en los siglos venideros. Vemos bien que esa declaración ya de mediados del siglo II puede tener una referencia de la Trinidad, de acuerdo también a lo que veíamos anteriormente, que la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Otra de las apologías o los documentos de los primeros cristianos en contra de lo que era la persecución que ya se tenía de los paganos, de lo que era el imperio politeísta de Roma, está también de otro mártir, Justino. Este fue un laico también de mediados del siglo II, conoció en los apóstoles. Según la tradición cristiana, este personaje sería uno de los 72 discípulos que mandó Jesús, que aparece en Lucas capítulo 10, que también tuvieron una misión evangelizadora. Y también en su acta, en una de sus apologías, en su carta, da también una referencia, claro, a lo que nosotros los trinitarios defendemos. Y dice: y luego demostraremos que con razón honramos también a Jesucristo, que ha sido nuestro maestro en estas cosas, y para ello nació, el mismo que fue crucificado, más que todo como un credo de fe. Dice que fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador, que fue de Judea en tiempos de Tiberio César, que hemos aprendido a ser el Hijo del mismo verdadero Dios. Otra vez, identifica a Jesucristo como el Hijo del verdadero Dios, y a quien tenemos en segundo lugar, así como al Espíritu profético tenemos en tercer lugar. O sea, que da una jerarquía, por así decirlo, de honra en igualdad de condiciones, primero al Padre, segundo al Hijo y después al Espíritu Santo. A mediados también del siglo II, y estoy haciendo estas referencias porque hay un sofisma, hay, por así decirlo, lo que se llama una verdad a medias o una falsa enseñanza, donde se dice que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande
y que fue fundada por el siglo IV con el emperador Constantino. Entonces, por eso estoy dando de estas declaraciones de los primeros siglos y de los primeros grandes apologistas o los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, anterior a Constantino en el siglo IV. Y ya a mediados del siglo II viene también un obispo católico llamado Teófilo, que fue obispo de Antioquía, en Asia Menor, de donde se le da inicio al nombre de los cristianos, que fue la sede también de Pedro, en primer lugar, en Siria, y escribió en griego e introduce la palabra trías. Es el primero que ya está dando una fórmula como tal doctrinal y teológica a lo que es la conformación como tal de la Trinidad. Dice trías, que significa triada, con la finalidad de expresar la unión de Dios en tres personas divinas. Estas tres personas son Dios, el Padre, su palabra, que es el logos es palabra en griegos, también a veces traducido en la versión latina como el verbo de Dios, y su sabiduría, que se identifica al Espíritu Santo. Entonces, esa, por así decirlo, sería la primera palabra como tal de una composición teológica sobre la Trinidad. Porque hay que aclarar también, he visto debates a veces de unicitarios con trinitarios, en los cuales sacan a relucir que el término Trinidad no aparece en la Biblia, ni tampoco aparece el término unicidad. Como estoy diciendo, es una composición doctrinal o teológica que se da después, desde principios del siglo II, de una verdad que era ya profesada, por así decirlo, con la Biblia, como la palabra de Dios. Y los textos los voy a dar en defensa de la Trinidad en la segunda exposición. A principios del siglo III, se dio origen ya a una herejía, y el término herejía es asetai, en griego. Asetai quiere decir alguien que toma partido o alguien que elige una doctrina o una enseñanza que está en contra de los dos pilares o las dos bases fundamentales de lo que para la Iglesia Católica siempre ha sido la verdad única, el magisterio de la Iglesia, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y la tradición cristiana, que son precisamente estos documentos que estoy hablando, de los primeros apologistas, los padres apostólicos, y de estos otros personajes que vienen después, que llaman los padres de la Iglesia. Y aquí en el siglo III aparece esta herejía, esta falsa enseñanza, que es conocida como el monarquista o el monarcanismo, según la cual, veamos, a ver, nótese bien que estamos hablando ya del siglo III, en la cual ya una fracción de cristianos empieza a creer que Dios solo hay una persona, como una también es su naturaleza. Los nombres de Padre, Hijo, Espíritu Santo no son otra cosa sino aspectos diversos del Dios único. Eso era lo que creían los monarquistas. Este pensamiento era liderado por dos personas en especial, Praseas y Noeto, y fueron refutados por uno de los padres de la Iglesia, que fue Tertuliano de Cartago, que murió hacia el año 220, quien introduce en sus escritos, es el primero que introduce la palabra trinitas, que significa Trinidad, del latín trinus, que contiene en sí las tres personas. Viene después uno de los obispos de Roma, para que no crean que los obispos y el pontificado nace con Constantino, no, habían ya obispos de Roma. Después de Pedro, Lino, Cleto y Clemente Romanus fueron los tres primeros, pero este, también muy conocido, que tiene mucho que ver con la doctrina de la Trinidad, es Dionisio, quien gobernó la Iglesia Católica desde el año 259 al 268, que empleó por primera vez la palabra, ya un término teológico, homoousios, del griego homus, que es igual, y ousia, que es sustancia, esencia o naturaleza. Esa es la conformación teológica o doctrinal como tal. En latín es consubstantialis para las tres personas de la Trinidad. O sea que este papa decía que la misma esencia, la misma divinidad, la misma sustancia cobija tanto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y este papa también combatió otra herejía de ese entonces que llama el modalismo, en un concilio en Roma en el año 263. O sea, un concilio de la Iglesia Católica, precisamente el siglo III. Doctrina, el modalismo era una doctrina que enseñaba otro personaje también que se llamó Sabelio. ¿Qué proponía Sabelio? Algo muy parecido a los monarquistas, que las tres personas de la Trinidad no eran sino una cuestión de nombres, distintos modos de nombrar a un único Dios. Entonces ahí está la diferencia entre trinitarios y unitarios desde los primeros siglos del cristianismo. Quiero terminar esta primera intervención porque serían muchas las fórmulas de los primeros papas, del concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, de los otros padres, tanto de la Iglesia de Oriente como la Iglesia de Occidente, todos unánimemente defendiendo la Trinidad. Pero quiero resaltar a Epifanio, obispo de Chipre, ya en el 403, en el siglo V, quien refutaba los errores de los sabelianos, que todavía habían corrientes heréticas, seguidores de Sabelio,
quienes apoyaban sus escritos. Vamos a ver, me llama mucho la atención porque aquí hay una referencia que los sabelianos se apoyaban no en la Sagrada Escritura, sino en un evangelio apócrifo llamado el Evangelio egipcio de la mitad del siglo II. O sea, los evangelios de comunidades gnósticas, evangelios que no fueron autorizados, que no incluyen en el canon de los 27 libros que conforman por así decirlo, la lista. Canon es lista, caña, viene el término caña, de los 27 libros que aparecen tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas. En el siglo II, siglo III vienen esos evangelios apócrifos, algunos de comunidades gnósticas, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santiago y este que llamaba el Evangelio egipcio. ¿Qué decía en este Evangelio apócrifo del siglo II? En ese decía que las personas del Salvador había revelado a sus discípulos que la misma persona es el Padre, la misma es el Hijo y la misma es el Espíritu Santo. De ahí en adelante, y como decía yo, con estos primeros concilios se refuerza aún más el dogma o la creencia de la Trinidad y ha seguido en forma interrumpida en el transcurso de los siglos. En el siglo XI sabemos que viene el cisma o la separación de la Iglesia Católica con la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, pero se conserva, por así decirlo, en sus verdades de fe, la Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, que después lo voy a explicar un poco más de acuerdo a la Sagrada Escritura. Si pasamos al siglo XVI, que viene la época de la Reforma Protestante, los tres grandes fundadores como tal, que son Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Francia y Suiza y Enrique VIII en Inglaterra, todos tres, precisamente, todos tres creían en la Trinidad. Ya de dónde viene entonces lo que es la unicidad, es una corriente que viene de Estados Unidos de principio ya del siglo XX, o sea, que los unicitarios como tal solamente en tiempos modernos vienen de los años 20 en el siglo pasado. ¿Listo? Tiempo. Gracias. Ok. Bueno, voy entonces a reiniciar el cronómetro. Un segundo. Alexander, ¿estás listo? Sí, muy listo. Puedes apagar tu cámara y tu micrófono. Gracias. Guido. Ya apagó el micrófono. Apaga tu cámara, please. La cámara para que siga fluyendo bien el... Ok, ¿ya estás listo, Alexander? Señor. Perfecto. Ya puedes comenzar. Listo, gracias. Bueno, quisiera empezar diciendo que lo que significa unicidad. Como ya vimos, nuestro amigo Guido ha definido de una manera correcta lo que es la Trinidad, que es la unión de tres personas divinas, ¿sí?, en una misma sustancia. Pues muchos la definen como el amigo Guido lo dice, otros lo definen tres personas diferentes y distintas en un solo ser, otros dicen tres personas diferentes y distintas en un Dios, o que Dios son tres personas diferentes y distintas. Sí, pues cada quien se amolda a su definición de Trinidad. La unicidad, ¿qué define lo que es unicidad? La unicidad se define como la facultad de ser único. ¿Sí? Eso se define como unicidad, la facultad de ser único, y único significa sin otro igual a él o semejante a él. Este debate está enmarcado bajo el término Trinidad-Unicidad, ¿cuál es la verdad bíblica? Y hoy vamos a hablar por medio de la Biblia, a ver cuál de los dos términos, ¿sí?, es el más acordado o el más acorde a lo que es la Escritura. El señor Guido ha dicho una verdad: ni el término Trinidad ni el término unicidad se encuentra en la Biblia. Lo que tenemos que buscar nosotros es cuál de los dos, ni la palabra Trinidad ni la palabra unicidad se encuentra en la Biblia. Eso es verdad, pero lo que tenemos que buscar es cuál de los dos términos podemos encontrar o que se apegue
a la Escritura. Sí, el término Trinidad, que significa tres personas diferentes y distintas en una misma sustancia, o un Dios único, solo, solamente Él, como dice lo que significa unicidad, facultad de ser único, y único significa sin otro igual a Él o semejante a Él. El amigo Guido tomó lectura en lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quisiera empezar por aquí, y la Biblia me dice a mí cuál es la verdad. Me lo dice tajantemente, me dice la Biblia cuál es la verdad. El Señor, al ser indagado acerca de esto, el Señor dice en su oración sacerdotal, dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. Eso está en Juan capítulo 17 verso 17. Tu palabra es la verdad. Si nosotros hablamos que somos la iglesia, debemos estar edificados sobre esa verdad, sobre la verdad que es la palabra de Dios. No podemos salirnos de ahí, no podemos remitirnos a otros escritos y dejar por fuera lo que es la palabra de Dios. No, la verdad está en la palabra de Dios. El Señor lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, dicho esto, podemos encontrar nosotros que la Biblia nos ofrece textos tales como Deuteronomio 4, 35 y 39, que a la letra dice así. Por ejemplo, dijimos que la unicidad defiende el postulado que Dios es único, ¿sí? Que eso significa unicidad, y ese único significa que con él no hay otro, que es único o solo en su especie. Eso significa unicidad. Y la Biblia nos ofrece a nosotros textos tan claros y dicientes como este: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, o Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí el término griego para fuera es plen, que significa además de él. No hay otro además de él, ¿sí? No hay otro. Óigame bien, y la Trinidad defiende que son tres personas diferentes y distintas, donde el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Pero la Biblia nos dice, donde está la verdad de Dios, donde el Señor dice: santifícalos en tu palabra es la verdad, nos dice algo muy diferente a lo que significa defender el dogma de la Trinidad. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él. Aprende pues y reflexiona hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Eso es lo que dice Deuteronomio 4, 35 y 39. ¿Sí? Algo similar nos dice Deuteronomio capítulo 6, ya, verso 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí no nos dice Jehová son dos o Jehová son tres. No nos dice por ningún momento, por ningún lado, la expresión uno es significa uno, de único o de solo. Uno absoluto significa allí. Porque estamos viendo que el contexto, que es Deuteronomio 4, 35 y 39, así nos lo dice o no los demuestra. Ahora, esto no solamente quedó plasmado en la palabra dicha por el Señor Moisés. No, hubieron hombres de Dios que dijeron lo mismo, siguieron profesando lo mismo. Por ejemplo, el salmista David fue uno que dijo esto en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 22, dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Los judíos nunca, óigame bien, los judíos que son los autores de este libro, a quienes Dios le dio estos libros, ya, los que pertenece al canon bíblico, canon original, que es el canon judío, nunca han creído que Dios sea una pluralidad. Nunca.
Ellos son monoteístas estrictos, estrictamente hablando. Nunca un judío ha creído que su Dios esté conformado por tres personas divinas distintas, diferentes, pero en una misma esencia. Para ellos eso es una herejía, ¿sí? Usted le habla esto a un judío y le dice hereje por decirle esto. Si usted toma estos textos, ya, para decir que Dios está formado de una pluralidad de personas, le van a decir inmediatamente hereje, porque para ellos su Dios es único, unipersonal, no es pluripersonal, no, es unipersonal. Ahora, esto no queda solamente allí. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 23, dice Salomón, hijo de David, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. ¿Sí? Óyeme bien, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros argumentar algo acerca de esto? Algo por encima de la escritura. Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 6 dice que no podemos nosotros pensar más allá de lo que está escrito. No podemos pensar, no podemos argumentar más allá de lo que está escrito. No podemos meter sofismas, no podemos meter filosofías, no podemos meter pensamientos humanos a lo que ya está escrito. Porque decir, hablar, argumentar, ya, decir que Dios está formado por tres personas diferentes y distintas es argumentar más allá de lo que está escrito. Eso no está escrito por ningún lado. Y Salomón termina diciendo en el verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Óyeme bien, Jehová es Dios y no hay otro. Entonces podemos decir, ya, en base a los primeros, digámoslo así, los primeros escritos, ya, bíblicos, que Dios no son tres personas divinas, que Dios es estrictamente único, ¿sí? Y eso es lo que significa unicidad, ¿ya? Facultad de ser único, sin otro igual a él o semejante a él en su especie, ¿sí? Ahora, en el Salmo, capítulo 83, encontramos que aparece la palabra único y se la atribuyen a Dios. Ahí aparece la palabra único y se la atribuyen a Dios. 83:18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, tú monos, que significa único, ¿sí? Tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Eso significa, tú eres único, el único altísimo. No hay dos altísimos, no hay tres altísimos, ¿ya? Solamente existe un solo altísimo. ¿Quién? Jehová o Yahweh, ¿ya? El que decimos que es el Padre. Salmo 86:10 vuelve y aparece la palabra único. Vuelve y aparece en el griego ya la palabra monos, que significa único o solo. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, ¿ya? O tú eres el único Dios, que sería la traducción más apegada al original. Solo tú eres el único Dios, ¿sí? Monos sería en el Salmo 86:10. Pero esto no queda solamente allí. Si vamos escudriñando las escrituras, si seguimos hablando, si seguimos diciendo qué es lo que la Biblia nos dice, encontramos que la Biblia por ningún lado, si estamos hablando de cuál es la doctrina bíblica, si la Trinidad o la unicidad, si cuál de los dos conceptos se apegan a la Biblia, si vamos a encontrarlo, solamente lo podemos encontrar en la Biblia. No podemos encontrarlo en otros escritos, ¿sí? Aunque Policarpo no habló en términos trinitarios. De ninguna manera dijo eso y ahorita más adelante lo voy a demostrar. ¿Sí? Pero lo que nos sigue argumentando la escritura, óigame bien, por medio de los santos profetas, como lo dice Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, que dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Óigame bien. No hay más, no y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Aquí la palabra fuera es plen, vuelve a aparecer el vocablo plen, que significa además o salvo. No hay nadie más además de mí, no hay otro,
¿sí? ¿De dónde sacamos la expresión tres personas diferentes o distintas? ¿Sí? Donde el uno es el Padre, el otro es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. Cuando nos dice abiertamente, no hay más, no hay Dios fuera de mí. Para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, muy diciente es el texto que nos sigue, el verso 21 de ahí, del mismo capítulo, que dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí la palabra en griego para otro es alos, que significa otro distinto, ¿sí? Otro distinto. Entonces, si vamos a tomarlo más literal, nos diría, aquí Dios nos diría así: proclamen y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro distinto además de mí. ¿Sí? Si fuese que la Trinidad fuese la doctrina bíblica por excelencia, téngalo por seguro que la Biblia lo diría. Dios lo diría, Dios lo confesaría, Dios diría en su palabra: ya somos tres personas diferentes y distintas, diferentes la una de la otra, que yo soy uno, el Hijo es el otro y el Espíritu Santo es el otro. Y aún Pablo lo hubiese confesado, texto que tomó nuestro amigo Guido de referencia. Y Pablo por ningún momento dice que él creía en una pluralidad de personas, y eso también se puede demostrar en la Escritura, ¿ya? Pero sigamos desde el principio. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentáis, no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Un minuto, gracias. Gracias, Rodrigo, un minuto. No conozco ninguno. Entonces Dios está negando la existencia de otras personas divinas. Dios está negando la existencia de otros con él, porque él dice: no conozco ninguno, no hay otro diferente, que significa alos, no hay otro diferente además de mí, ¿ya? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, o además de mí no hay quien salve. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y para terminar, Isaías, ahí mismo, 46, verso 5: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Sí? Verso 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Vuelve a aparecer la palabra otro, ¿ya? Vuelve a aparecer la palabra otro, y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Y dice la Trinidad que son tres personas semejantes, coiguales, y Dios está negando eso. Isaías 46:9, Isaías 44:8. Dios lo niega. ¿Por qué lo niega? Porque esa doctrina no existe. Gracias, Rodrigo. Vale. Muchas gracias. Bueno, Alexander. Entonces ahora seguimos nuevamente con el tiempo de Guido. Voy a cuadrar los 15 minutos. Guido, ¿estás listo? Listo. Ok. Puedes comenzar. Listo. Gracias, Rodrigo. Y gracias, Alexander, por su exposición muy interesante. Me llama mucho la atención varias cosas que dijo Rodrigo. Primero, los unicitarios hacen mucho énfasis en pasajes del Antiguo Testamento, donde se habla de la manifestación de Dios Padre. En eso estamos nosotros de acuerdo, los cristianos católicos. En la Shema que él citó, que Shema, que es por así decirlo el credo, la confesión de fe de los judíos, que aparece, como él mismo lo dijo, en Deuteronomio 6:35, y que también está correlacionado con Éxodo 20:1 y adelante. Si vemos el contexto exegético por el cual dice el mismo Yahvé Jehová: yo soy el único Dios, es en relación no a la Trinidad, sino en el contexto cultural, religioso de aquel entonces, era al politeísmo de las demás naciones extranjeras en la cual el mismo pueblo judío estaba. Acordémonos que el pueblo judío sale de la esclavitud en Egipto, y mientras Moisés está arriba del monte Sinaí, los mismos judíos están adorando un becerro de oro. Entonces, todos esos pasajes del Antiguo Testamento
donde se hace referencia a Dios Padre como único Dios, tiene que ser en relación de la exégesis y la hermenéutica del mismo contexto de los falsos dioses politeístas. Uno de esos, el más que rivalizaba más con Yahvé, es Baal, que quiere decir amo Señor, el cual hubo la prueba de fuego en el monte Carmelo con el profeta Isaías. Voy a hacer entonces referencia a algunos pasajes, ya más concretamente en el Nuevo Testamento, donde se hablan explícitamente de la Trinidad. El primero de ellos es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, que es cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a ser la madre del Señor. Y entonces vamos a hacer referencia precisamente en el verso 34 y 35, cuando María respondió al ángel, ¿cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Veamos la respuesta del ángel Gabriel, que viene de parte de Dios. Acordemos que un ángel, el término ángel es malá en hebreo o agelo en griego, es un mensajero. Solamente un ángel proclama o dice lo que viene de parte de Dios. Le dijo el ángel Gabriel, le respondió, el Espíritu Santo, aquí está una de las personas de la Trinidad, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, o sea, el poder de Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, María es la única criatura, humanamente hablando, que tiene una relación estrecha con las tres personas de la Trinidad. Y aquí quiero hacer énfasis en un término griego que es episquiazo, que es precisamente caer sobre o cubrir con una sombra. Era la misma forma o el mismo sentido en el Antiguo Testamento cuando Yahvé Sebaot descendía, la famosa Shekinah, la gloria de Dios descendía sobre el pueblo de Israel. Con esta Biblia de estudio, que es la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, a pie de página con respecto a esa perícopa, dice, la expresión evoca la nube luminosa, señal de la presencia de Yahvé, en Éxodo 13, 22, en Éxodo 19, 16 y en Éxodo 24, 16. Pero al mismo tiempo también dice que en la concepción de Jesús como el Hijo de Dios está presente el Espíritu Santo. Entonces, ese es un texto muy diciente para nosotros los trinitarios, hablar de la Trinidad. Ya cuando Jesús empieza su ministerio público, voy a hacer otro pasaje bíblico de esta otra Biblia, es una Biblia de estudio diario vivir, es una Biblia evangélica, que es cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Está en Mateo capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego el agua. He aquí, y aquí quiero hacer una referencia porque se me había olvidado que cuando es la anunciación vemos cómo las tres personas de la Trinidad vienen de lo alto, el Espíritu, el Padre que la cubre, el Espíritu Santo que desciende sobre ella y el Hijo que está siendo engendrado y que estuvo durante 9 años en carne, o sea, en carne, zar en griego, en la Virgen María. Por eso se dice que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, hecho hombre. Pero dice también ya en la vida pública Jesús cuando tenía 30 años, y Jesús después de que fue bautizado subió luego el agua y aquí los cielos fueron abiertos otra vez. ¿Qué pasó aquí? Y se vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿De dónde desciende el Espíritu Santo? Del cielo. Y venía sobre él. Y en el verso 17, y hubo una voz del cielo. O sea, mientras el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, que es el Hijo de Dios, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. O sea, el mismo Dios, Yahvé, Sebaot, el que hacía los oráculos a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, está reconociendo que tiene un hijo. Y es el Padre que está hablando desde el cielo, dándole toda su aprobación a Jesucristo. A pie de página dice en esta Biblia de estudio, según la doctrina de la Trinidad, Dios en tres personas, aunque en una sola esencia, homoousios, en este pasaje las tres personas de la Trinidad están presentes y activas. Dios el Padre habla, Dios Hijo es bautizado y Dios Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dios es uno, pero a su vez en tres personas. Este otro pasaje también para la Trinidad. Otro pasaje bíblico lo va a hacer de esta Biblia de estudio Rale. Estoy utilizando Biblias de estudio tanto católicas como evangélicas, todas escritas por eminencias. Por ejemplo, son doctores en teología, en Sagradas Escrituras, con doctorados, con maestría. Esta es Charles Calvert Rale, con maestría y doctorado. Es cuando Jesús, ya después de 3 años, se acercaba al final de su ministerio público. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Y más concretamente en Juan, en el capítulo 14,
verso 16, donde se habla del Espíritu Santo, dice Jesús, y yo rogaré, o sea, mire que Jesús, el Hijo, rogaré. ¿A quién va a rogar? Al Padre, y os dará otro, diferente al Padre, diferente al Hijo, que es el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro Consolador? Lo dice en el verso 17, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vemos que hay dos características importantes en la iglesia de Jesucristo. Una es su misma promesa, como saber que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y otra, la asistencia permanente del Espíritu Santo. Nuestro amigo Alexander, conocedor del griego, dijo un término que aquí aparece, que es alos, precisamente en griego. Él mismo decía alos, aquí aparece ese mismo, en la misma connotación gramatical, es otro o distinto. Lo dice Jesús, es otro distinto. El Consolador, el Espíritu Santo, es distinto al Padre y es distinto al Hijo. Ahora, a pie de página también, Consolador o ayudante, como dice, o el Paráclito, el Espíritu Santo, es llamado así, en griego Parakletes. Esta es la idea de aconsejar. O sea, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? El Paráclito, aconsejar, exhortar, confrontar, fortificar, interceder o animar. Cuando Jesucristo también, antes de regresar al cielo, después de que murió y resucitó, lo va a hacer de la Biblia de palabra clave, una Biblia también con todos los significados en hebreo y griego, nos da la fórmula bautismal por el cual se hacen discípulos. Está en Mateo capítulo 28, en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hay un carácter de universalidad, un carácter de catolicidad de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que tiene que haber existido desde el siglo I, interrumpidamente, con la asistencia del Consolador del Espíritu Santo hasta nuestros días. No pueden haber dos iglesias, como no pueden haber dos doctrinas que sean completamente distintas desde los primeros inicios del cristianismo hasta nuestros días. Ya hablé del contexto histórico de la Trinidad, estoy hablando ya del contexto bíblico. Y dice, bautizándolos en el nombre, y no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el término nombre en griego es onoma, y entre sus muchas variantes es nombre, autoridad, aprobación, dignidad, honra, atributo o manifestación. Gramaticalmente, de acuerdo a la morfología y a la sintaxis griega, lo que da a entender Jesús es que la misma honra, la misma dignidad es para el Padre, es para el Hijo y es para el Espíritu Santo. Contrario a lo que piensan nuestros amigos unicitarios, que son títulos. Aquí no nos está hablando de títulos, y el término kai, la partícula kai, es y hace una diferencia entre el Padre, un sujeto, el Hijo, otro sujeto, y el Espíritu Santo, otro sujeto. Hay otra cosa muy importante de la fórmula trinitaria que hay que tener en cuenta, es que un documento del siglo I, desde el año 90, más o menos fecha entre el año 97 y el año 99, que se llama la Didache o Didache, que quiere decir en griego enseñanza, precisamente también se constata cómo los primeros cristianos, ya desde finales del siglo I hasta nuestros días, utilizaban esa misma fórmula. Dice en este libro, Didache, enseñanza, acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dicha con autoridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. La misma fórmula que ha utilizado la Iglesia Católica en su permanencia aquí en América, con 500 años desde la evangelización, y contrario a la iglesia a la cual pertenece nuestro amigo Alexander, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que bautiza en el nombre de Jesucristo y que tiene una historia muy reciente. La Iglesia Pentecostal este año está cumpliendo solamente 80 años, la Iglesia Católica tiene una presencia de 500 años, y ellos sí bautizan en el nombre de Jesucristo, pero vemos un documento de finales del siglo I donde se habla cómo los primeros cristianos bautizaban en la fórmula trinitaria. Finalmente, ya que nuestro amigo Alexander habló mucho de Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, hay otra referencia bíblica que aparece en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 13, la carta a los Corintios, fecha hacia el año 55, hacia el año 58, una de las cartas más importantes de Pablo, de las más extensas. Dice, finalizando en su epílogo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Esta referencia la voy a hacer par de esta Biblia, que es una Biblia católica, la Biblia de nuestro pueblo. A pie de página, con respecto a este epílogo, dice, las últimas palabras del apóstol contienen una de las fórmulas trinitarias más claras
de todo el Nuevo Testamento que han sido escogidas como saludo en la liturgia eucarística de la Iglesia Católica, que es precisamente la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Si vamos a un interlineal en griego, la composición gramatical de esa frase es echaires tu Kyrio Jesucristo, kai agape tu teo, kai koinonia tu agion neumatos meta panteón o imón amén. Hay algo muy importante que destacar, como el apóstol Pablo a cada una de las personas de la Trinidad le da un atributo o una cualidad o un adjetivo independiente. Por ejemplo, cuando dice chaires, o sea, la gracia, chaires es gracia, ¿de quién? De Kyrios Jesucristo, o sea, del Señor Jesucristo. El término charis en griego es regalo, dávida, una gracia o un favor de parte de Dios a los hombres. Y sigue diciendo kai, aquí está otra vez la partícula y, haciendo diferencia entre el uno, Jesús, y ágape, y el amor, tu teo, y el amor de Dios. Aquí el término griego es ágape, que es un amor incondicional, un amor verdadero, un amor que viene de lo alto, un amor que solo busca el bien de la otro, del amado, y en este caso de toda la humanidad. Es muy importante porque ese término ágape, que refiere a amor de lo alto, también aparece en Juan 3:16, que es, por así decirlo, los biblistas y los exégetas han llamado como el mini evangelio, cuando dice que tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, el mismo término ágape, que nos dio a su único hijo, monógenes, el único hijo de él, para que todo el que tenga en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos cómo la composición gramatical, tanto de Juan 3:16 como de 2 Corintios 13:13, tienen una coincidencia. Y por último, sigue diciendo en esta misma himno litúrgico, sigue diciendo, y después de eso, teo kai koinonia, kai, o sea, y otra vez, y koinonia, la comunión, tu agios neumato, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. El término koinonia también en griego es reunión, comunidad de creyentes, unidad. Esa misma unidad, esa misma koinonía del Espíritu Santo, sabemos bíblicamente que se hizo presente en la fiesta de Pentecostés, como aparece en Hechos 2, Hechos 2, en los versículos del 1 al 4. Entonces, con esas citas bíblicas quería un poco reforzar, lea la Trinidad de acuerdo a la exégesis, la hermenéutica, la gramática griega, estos textos que precisamente los trinitarios hacemos para respaldar nuestra doctrina. Muchas gracias, y con esto termino mi segunda intervención. Puedes, Rodrigo, continuar. Muchas gracias. Ok. Te sobró 1 minuto y medio. Y entonces, ahora vamos con Alexander. Voy a cuadrar el tiempo. ¿Estás listo, Alexander? Alexander. Sí, señor. Ok. Puedes empezar. Listo, gracias. Bueno, agradezco al señor Guido por su segunda intervención y voy a empezar ahora sí con lo que dice Pablo. El señor Guido dice que Pablo era trinitario y cita 2 Corintios capítulo 13. Bueno, le tengo malas noticias al señor Guido, porque si vemos cuál es el pensamiento teológico de Pablo, ¿sí? Lo que él nos dice acerca de lo que él creía, vamos a encontrar una expresión como esta, de lo que Pablo creía. Y dice en Hechos capítulo 24, verso 14, dice: pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí? Pablo no era digámoslo así, un rebelde de la fe, porque Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Como ya leímos, en la ley y los profetas dice que Dios es uno, y Pablo creía que Dios es uno. Dice Romanos capítulo 3, verso 30, dice: porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Eso mismo encontramos en Gálatas, vamos a leerlo ahí. Gálatas
que dice que Dios también es uno. Dice Gálatas 3:20, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Y eso lo encontramos, lo que dice la ley, Deuteronomio 6:4. Ahora, la ley, como lo leímos, también dice que Dios es único y que no hay con él otro. Como lo leímos también, vimos esos pasajes, y Pablo también dice lo mismo. ¿Dónde dice eso Pablo? Primera de Timoteo capítulo 1, verso del 15 al 17, y Pablo dice que Jesús es el único Dios, para que lo lean. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo exalta a Jesucristo como el único y sabio Dios. Entonces, Pablo también creía que Dios era único, que era uno y que también que era único. Pero esto no queda solamente allí. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, Pablo dice algo muy diciente ahí. Dice: para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, óigame bien, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Pero yo quisiera que el señor Guido leyese lo que dice el manuscrito en el verso 4, acerca de las viandas, las cuales son sacrificadas a los cielos. Sabemos que nada es un ídolo en el mundo, ¿ya? Y que óigame bien, y que ningún Dios heteros, ¿ya?, que significa diferente o distinto, sino uno. Pablo no creía en una pluralidad de personas. Él creía lo mismo que dice la ley y los profetas, que con Dios no hay otro diferente o distinto, no hay otra persona diferente o distinta. Dice: para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, le tengo malas noticias al señor Guido, porque Pablo confiesa que Jesús es el Padre. ¿Dónde lo dice? Mire, Pablo dice: y un Señor Jesucristo, y un Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Dice el Señor Todopoderoso. O sea, el Señor, ¿quién es para Pablo? El Padre. El Padre. Ahí Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, nos está hablando desde la completa unicidad de Dios. ¿Sí? Ahora, por lo que el tiempo que es muy corto para exponer, quisiera, señor Guido, decirle a usted que los textos que usted ha tomado como para demostrar la Trinidad, ninguno de ellos primeramente dice que Dios sean tres personas diferentes en una sustancia, así como usted lo definió. Ninguno de ellos dice eso, o que Dios sean tres personas diferentes o distintas en una misma naturaleza, o que Dios sean tres personas diferentes o distintas en un ser, o que Dios sean tres personas diferentes y distintas en un Dios. Ninguno de esos textos dice así. Ahora, usted dice, por ejemplo, que Lucas capítulo 1, ahí aparece el Espíritu Santo, ¿ya? Que porque le fue anunciado y se le dijo a María que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ella. Pero yo le tengo este texto para que mire cuál es el Espíritu Santo. La Biblia me dice que Dios es Espíritu, y eso lo dice Juan capítulo 4. Dios es Espíritu y Dios es Santo, ¿sí? Y Él es el Espíritu Santo. Ese único Dios que es el Padre es el Espíritu Santo. Por ejemplo, eso lo dice Pablo. ¿Sí? Mire lo que dice Pablo, Hechos capítulo 28, verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Le hace todo el texto. Ahí habla que eso lo dijo el Espíritu Santo. Pero si usted va a lo que dice Isaías, ¿quién fue que lo dijo? Isaías capítulo 6, ¿ya? Mire quién es el que habla ahí. Y eso ratifica que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después oí la voz del Señor que decía:
perdón, el verso 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y como leímos, Jehová es uno solo para Isaías, ¿sí? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo que habla aquí? El mismo Dios. Y el verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. ¿Qué pasó? ¿Aló? Guido. Bueno, una interrupción ahí. Bueno, ahora, dicho esto, lo que se habla ahí en la anunciación a María es lo que dice el profeta Isaías. Mire lo que dice el profeta Isaías. El Señor mismo os dará señal. ¿Sí? El Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y cuando en el Mateo narra este acontecimiento, dice lo mismo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, Yahweh con nosotros, Jehová con nosotros, el Señor con nosotros. Y sabemos que para Isaías solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre, el Padre. Por eso ese niño ya, según Isaías 9:6, sería llamado como Padre Eterno. Ahora, referente al bautismo de Jesús, ¿ya? Referente al bautismo de Jesús, usted dice que ahí aparece la voz del cielo, Jesús en las aguas y el Espíritu Santo que desciende de forma como paloma. Tampoco ese texto dice que hayan tres personas diferentes o distintas en una sola sustancia, pero sí Juan ofrece la explicación que dice Juan acerca de esto. Dice así, también dio Juan testimonio diciendo, eso está en Juan capítulo 1, verso 32 en adelante, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Bueno. Aquí vemos que este es el testimonio de Juan. Eso sucedió no porque se manifestasen las tres personas divinas, sino para que sirviese de testimonio a Juan. Y Juan da este testimonio, que ese primero es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, él es el Espíritu Santo. 2, que es el Hijo de Dios. Y 3, el testimonio más grande lo da Juan en el verso 19 al 23, donde se le pregunta, ¿tú quién eres? Él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, ¿sí? Yo no soy Elías, ¿sí? Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, como dijo el profeta Isaías. Y prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, si usted lo lee en Isaías capítulo 40, ¿sí? Es Jehová. Voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y vendrá Jehová el Señor, dice el verso 10. Entonces, por lo tanto, ahí no aparece la Trinidad, sino que ese es, digámoslo así, es la ratificación de la plena unicidad de Dios o de la plena cumplimiento de lo que dice Pablo, que dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y no una parte. Ahora, referente a Juan capítulo 14, verso 16, texto que usted leyó, yo no entiendo. Guido, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, referente a lo que dice Juan capítulo 14, usted dijo de Juan 14, yo no sé, no entiendo por qué nunca leen los textos adyacentes, ¿sí? ¿Por qué nunca leen los textos contiguos? ¿Por qué nunca los leen? Jesús dice, el Espíritu de verdad, verso 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Óigame bien, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese? Jesús, ¿ya? Él está hablando de él mismo, de él mismo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, el que vendría, ¿quién era? Él mismo, ¿ya? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Y le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Óigame bien. Y el que venía era el Espíritu y le dice, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Está dando a entender que se habla de él mismo. Ahora, esto no queda solamente ahí. Pablo dice, óigame bien, Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿ya? Romanos 8,
Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu es Cristo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿ya? Y sabemos que solamente hay un Espíritu, ¿ya? Mas vosotros no vivís según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo quisiese que usted leyese ahí en la Biblia de las Américas que usted dijo que tenía, ¿ya? Hechos capítulo 16, y mire lo que Pablo dice en el verso 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Sí? Y así está en el original manuscrito griego. El Espíritu de Jesús. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? Aquí lo dice con nombre propio. El Espíritu de Jesús no se lo permitió, ¿ya? Y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El Señor es el Espíritu. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, dicho esto, y primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hablando del Paracletos, dice, hijitos, estas cosas os escribo por si alguno ha pecado, para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, Paracletos, como usted lo leyó, tenemos. ¿Quién? Usted lo mismo lo lee, ¿ya? Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice abogado. Paracletos significa abogado, significa consolador, significa intercesor. Ya como está en Juan capítulo 14, el Paracletos, la venida del Consolador. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el Paracletos? Jesús. Entonces, terminando con esto. Por último, Mateo 28, 19. Usted es algo que obvia, ya, y usted lee, que veo que lee griego, usted debe saber que para que hayan tres personas diferentes y distintas, el texto debe coincidir en caso, nombre y género. ¿Ya? Mateo 28 y 19 coincide en caso, sí, coincide en género, pero no coincide en número. ¿Sí? Porque serían tres. Y ahí dice, es en el nombre, no dicen los nombres. Entonces, por lo tanto, se va a referir siempre a uno solo, en el nombre, uno solo. ¿Sí? No coincide, no está la regla, no cumple la regla gramatical. Ahora, usted dice que los primeros cristianos se bautizaron en ese nombre. Dice. Dime. Un minuto. Listo, gracias. Usted dice que los primeros cristianos se bautizaron en ese nombre, pero ¿dónde está eso? Porque la Biblia me dice en Hechos capítulo 2, verso 38, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, Gálatas, ya, Primera de Corintios, ¿no? Romanos capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, y los Gálatas, dice que todos ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús o de Jesucristo. Entonces, ninguno de los primeros cristianos fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Jerusalén al pie de página? Usted que la tiene. ¿Qué dice? Dice al pie de página que esa fórmula se resiente, ¿ya? Del principio y que fue insertada en el siglo IV, ¿ya? Además, el padre, el cura Benedicto, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a los 2 minutos de despedida de cada uno. Guido, ¿estás listo? Sí, listo. Ok, adelante. Bueno, muy amable, Rodrigo y Alexander. Quería terminar esta exposición de despedida diciendo de que esto es compartir de la palabra de Dios. Me gusta más, yo soy teólogo, lo mío es una exposición, pero he visto en debates de cristianos unicitarios y cristianos trinitarios, cuando se hace una pregunta el uno al otro, que si cree que los unos se van a condenar, y he visto a expositores trinitarios que dicen que los unitarios se van a condenar y unicitarios diciendo lo mismo de los trinitarios. Yo no cobijo eso. Creo que los unicitarios están de buena fe, como nuestro hermano Alexander,
creen en eso, es lo que profesan, es la forma de entender ellos la palabra de Dios de buena fe, igual que nosotros los trinitarios de buena fe pensamos que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Entonces, como tal, en el cielo nos vamos a encontrar todos y allá, como dice Jesús, Pablo también, ya hablando de Pablo en 1 Timoteo 2:4, porque Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la plena verdad. Esa verdad solamente la vamos a encontrar en el cielo como tal, como esa herencia incorruptible, como la Jerusalén celestial. Muchas gracias entonces, y me gustaría en una próxima también oportunidad con nuestro amigo Alexander Serrato hablar también de un tema que va muy de la mano, que es sobre la preexistencia de Jesús. Ahí te lo dejo para que nos pongamos de acuerdo en un próximo encuentro, y si Rodrigo nos puede también de servir de moderador para tratar también el tema de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, bendiciones, y quedamos en el amor de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias, te sobraron 10 segundos. Con mucho gusto, para cualquier debate que necesiten hacer. Alexander, ¿estás listo para tus 2 últimos minutos finales? Sí, señor. Bueno, ok. Adelante. Bueno, agradezco primeramente al Señor Jesucristo, al único y solo Dios y la vida eterna, que nos permitió en esta noche, repito de nuevo, estar aquí con el amigo Guido y con el amigo Rodrigo en este compartir de la palabra de Dios. Ha sido para mí muy edificante, he aprendido mucho. Para mí todo es un continuo aprender en el conocimiento del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesús. Agradezco al amigo Guido por haber esta noche estar presente aquí en el debate. Y sí, Guido, claro, estoy presto a debatir contigo. No hay ningún problema, podemos debatir ese tema, la preexistencia del Hijo de Dios. Gracias, Rodrigo, Andrés, por haber tenido esta noche el tiempo, haber sacado tu tiempo, que de verdad no es fácil uno dedicarse a esto, servir uno de moderador. Te agradezco por eso. Y también, por último, y no menos importante, gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes que esta noche estuvieron pendientes de este debate. Y por favor, miren, saquen lo bueno y desechen lo malo, ¿sí? Para todos una rica bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Guido, muchas gracias. Rodrigo, Andrés, muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí también fue un placer haberlos escuchado, un honor. Y bueno, que todo esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno escuche los argumentos con atención, analice los contextos, sume, reste, multiplique, divida, saque sus conclusiones, bien para edificación de cada uno de nosotros. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, estoy viendo en este canal y bueno, Kalinicta, feliz noche para todos. Bye bye, bendiciones.